Hoy vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis y quiero invitarlos para que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo número 5. El mensaje de hoy es la alabanza en el cielo. Hoy la Biblia nos va a revelar cómo el cielo adora a Dios. Ahora, antes de leer el capítulo número 5 de Apocalipsis, yo quiero recordarles la coherencia que existe en este libro de Apocalipsis, porque en el capítulo número 1 el apóstol Juan nos muestra a Jesucristo glorificado. En Apocalipsis capítulo número 1. Es por eso que uno de los mensajes que hemos compartido en este estudio, que fue el número 2, era la visión de Cristo glorificado. Y ustedes recordarán que la Biblia enseña que cuando el apóstol Juan vio a Jesús glorificado, ¿qué fue lo que dice la palabra de Dios? Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque la Biblia lo describe: sus ojos eran llama de fuego, sus cabellos largos y blancos como la lana blanca, sus pies como el bronce bruñido y su voz como el estruendo de muchas aguas. Juan caminó 2 años y 4 meses siendo uno de los 12 del Señor. Caminó con él casi 3 años y tan acostumbrado, ¿verdad?, a ver a Jesús, ¿verdad?, comer con él, a recostarse en su pecho, dormir al lado de él, hablar con él, al rato hasta oírlo escuchar hacer bromas. Yo creo en lo personal, queridos hermanos, que Dios tiene buen humor, y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Y si no me creen, vayan y lean Éxodo capítulo número 14, solo desen cuenta del buen humor de Dios cuando está Moisés enfrente del Mar Rojo y tiene atrás al ejército egipcio y le dice Dios: ¿y por qué clamas a mí? Y por supuesto que tenía que clamar a él, tenía un ejército entre la espada y la pared. Y saben ustedes una cosa, queridos hermanos, que en Apocalipsis capítulo número 4, primero en Apocalipsis capítulo número 1, Juan nos muestra a Cristo glorificado, y Apocalipsis capítulo 4, que fue el mensaje anterior, Juan nos muestra al Padre. Apocalipsis capítulo 4 es un capítulo que está completamente relacionado con Dios el Padre, así como el Salmo 91 solo habla de Dios el Padre. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Apocalipsis capítulo número 5? Por favor, entiendan esto. Apocalipsis capítulo número 5 es uno de los pasajes más contundentes en toda la Biblia, que Dios es Trinidad. Esto es muy importante entenderlo, porque hay sectas que dicen que Dios es una sola persona, y esto no es cierto. Dios no es unipersonal, Dios es 3 personas, y es una completa herejía decir que Dios es una sola persona. Las personas que digan que Dios es una sola persona y que defiendan el unitarismo, como los judaizantes, porque ellos son herederos de esta herejía que se llama sabelialismo, porque fue en el siglo III, un hereje del siglo III, el primero en proponer esta idea. Sabelio en el siglo III fue el primero en decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran una misma persona. Nunca la iglesia primitiva en el siglo I, II y primera mitad del siglo III pensó cosa semejante. Y es muy importante entender que aquí en Apocalipsis capítulo número 5 se nos va a demostrar que Dios es una Trinidad, y se nos va a demostrar también que el Padre y el Hijo reciben exactamente el mismo tipo de adoración. La adoración que recibe el Padre es exactamente la misma adoración que recibe el Hijo. Y no solo eso, queridos hermanos, vamos a ver también en este capítulo número 5, se nos va a describir a Jesús con un rollo. Y esto es muy importante porque nos va a introducir, y quiero decirles que para el próximo sábado vamos a estar estudiando los sellos del Apocalipsis. Y todos ustedes, si tienen dudas acerca de qué son los sellos, qué son las trompetas, qué son los ayes, qué son las copas,
Todos estos 21 juicios que aparecen en el libro del Apocalipsis los vamos a estudiar uno por uno a lo largo de este año. Yo creo que vamos a terminar el año estudiando todas estas cosas. Quiero decirles antes de leer este capítulo que de verdad vamos a profundizar mucho en que Dios realmente es una Trinidad. Y quisiera decirles que en el Instituto Paulino vamos a tener la dicha de tener a un judío mesiánico en un curso que va a compartir él, que se llama Cómo evangelizar a los judíos. Él va a compartir un curso de 3 meses donde una lección que él va a tener, una de las 12 lecciones que él va a dar, es completamente para demostrar la Trinidad solo usando el Antiguo Testamento. Porque hay personas que quieren decir que la Trinidad es un cuento católico del siglo III. Eso no es verdad. La Trinidad aparece desde el Antiguo Testamento. Y esto va a ser precioso escuchar a un judío mesiánico, a un verdadero judío convertido a Jesús el Mesías, explicando cómo presentarle la Trinidad a judíos solo usando el Antiguo Testamento. Imagínense qué precioso va a ser esto. Vamos a Apocalipsis capítulo número 5, dice la Biblia así. Dice: y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el rollo ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar en pie a un corderito como degollado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra del que está sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del corderito, teniendo una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo, porque fuiste degollado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: digno es el corderito degollado de tomar el poder y la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Vean ustedes, queridos hermanos, lo que Juan está viendo. Vamos a partir por un momento de que es verdad la herejía del sabelianismo, y que es verdad el unitarismo, y que Dios el Padre y el Hijo son una misma persona. ¿Cómo puede tener coherencia este pasaje, este capítulo entero? ¿Cómo puede tener eso coherencia? Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona,
y solo son manifestaciones distintas de una misma persona, ¿cómo es posible que Juan ve al Padre sentado en el trono y ve al Cordero venir y tomar de la mano derecha de él un rollo? De verdad, ¿cómo es esto posible? Todos los pasajes que el unitarismo usa para decir que Dios es una misma persona no dicen que Dios es unipersonal. Por ejemplo, a ellos les encanta utilizar Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no tres, ¿verdad? Uno es. Bueno, pero es que la palabra hebrea ahí, ejat, es la misma palabra hebrea que se utiliza para decir: el hombre dejará a su padre y a su madre, los dos y se unirán, y los dos llegarán a ser ejat, uno solo. Dos personas, pero uno solo. Pero son dos personas distintas, ¿lo entienden? O cuando, por ejemplo, Jesús en el Evangelio de Juan dice, Jesucristo dice: yo y el Padre somos uno. Amén. Él y el Padre son uno. No dice que son el mismo. ¿Entendieron la diferencia? Es que de verdad hay que ser sincero con la literalidad de los textos. Los unitarios no tienen un solo pasaje que diga que Dios es una sola persona, pero sí encontramos un montón de pasajes donde se nos presenta al Padre, al Hijo, como personas distintas, con acciones distintas. Y este es un ejemplo, Apocalipsis capítulo número 5. Vean lo que dicen los primeros versos. Dice la Biblia así: y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos? Ustedes, permítanme enseñarles esto. El apóstol Juan ve al Padre sentado en el trono, en su trono de gloria, y dice la Biblia que el Padre, permítanme mostrarles de esta manera para que me puedan entender. Dice la Biblia que el Padre tiene un rollo. Este rollo está, dice la Biblia, escrito por dentro y por fuera. Y este rollo tiene 7 sellos que eran como una especie de, como de cera, eran sellos de cera. Y dice la Biblia que un ángel se levanta en el cielo y pregunta a gran voz: ¿quién es digno de desatar los 7 sellos y tan siquiera poder mirar el rollo y poder tomarlo del que está sentado en el trono y que tiene el rollo en su mano derecha? ¿Quién es digno? Pregunta el ángel. Dice la Biblia que, versículo número 3, que no fue hallado nadie en el cielo ni en la tierra, mucho menos debajo de la tierra, que tenía poder para abrir el rollo y tan siquiera mirarlo. Y dice la Biblia en el versículo 4: y lloraba, para que lo sepan, en el cielo vamos a seguir llorando. Dios no va a quitar esto de parte de nosotros, porque tenemos que entender que Dios nos ha hecho a imagen y semejanza, y la Biblia nos presenta a Dios con sentimientos, y nosotros nunca dejaremos de tener sentimientos. Dice la Biblia: lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo y de mirarlo. Hay una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en este pasaje, y es la siguiente: ¿qué es el rollo? Es una buena pregunta. ¿Qué es el rollo? ¿Qué representa el rollo? Cuando nosotros vayamos a Apocalipsis capítulo número 6, vamos a ver que cada vez que Cristo rompa uno de los sellos de este rollo, va a ocurrir un juicio de Dios en la tierra. Así que el rollo, queridos hermanos, ¿qué es el rollo? El rollo es el plan redentor de Dios para la humanidad. Eso es el rollo. El rollo tiene escrito la ira de Dios y los juicios de Dios contra los hombres que han practicado la injusticia y la impiedad.
Eso significa el rollo. Ahora, vean qué impresionante lo que nos dice el versículo número 5, porque esto es precioso. Dice, pero uno de los ancianos, es decir, de los 24 ancianos, ya vimos quiénes eran posiblemente estos 24 ancianos, me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Por qué la Biblia llama a Jesucristo el león de la tribu de Judá? ¿Por qué la Biblia llama a Jesucristo la raíz de David? Son dos títulos que tienen que ver con identidad de Jesucristo. A Cristo se le llama el león de la tribu de Judá porque recuérdense que Él es de la tribu de Judá y precisamente el rey será siempre de Judá eternamente y para siempre. Y también se le llama la raíz de David porque Cristo es descendiente de David. ¿Se entiende? Él es hijo de David, según la carne. Pero dice la Biblia, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar en pie a un corderito como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí tienes al Espíritu Santo también. Ya habíamos visto desde el capítulo número 1 que uno de los títulos que recibe el Espíritu Santo es 7 ojos, 7 cuernos, 7 lámparas, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es uno de los títulos que recibe el Espíritu Santo en Isaías capítulo 11 del 1 al 3. Entonces, miren ustedes, queridos hermanos, esto. El apóstol Juan vio a la Trinidad. Él ve al Padre sentado en el trono, ve como a un cordero degollado delante de él. Ojo la palabra, degollado. Porque esto es algo muy importante que tenemos que entender, queridos hermanos. Las heridas de la crucifixión de Cristo, nunca el Señor las dejará de tener. Ahorita Cristo, con su cuerpo glorificado, tiene las señales de la crucifixión y las tendrá por la eternidad, porque por la eternidad recordaremos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Recuérdense ustedes que cuando Cristo apareció resucitado, Juan capítulo número 20, ¿qué dice la Biblia que dijo el apóstol Juan? De ningún modo voy a creer si no viere la señal de los clavos en las manos y no metiere mi mano en su costado. Y cuando Cristo se apareció al apóstol Tomás, le dijo: mete tu dedo mete tu mano en mis huecos de las manos, mete tu mano en mi costado y cree. Por esta razón es que el apóstol Juan dice que vio a un cordero como degollado, a un cordero como sacrificado, porque vio a Cristo con su cuerpo glorificado, pero pudo ver en él las señales de la crucifixión. Qué impresionante esto, ¿verdad? Qué impresionante, ¿verdad? Saber que el Señor, a pesar de que tiene su cuerpo glorificado, se pueden ver en él las señales del sacrificio que él hizo en la cruz. Por eso Juan lo presenta como el cordero degollado. Y dice la Biblia que él ve a el Padre en el trono, al cordero como degollado delante del trono, y dice que también ve al Espíritu Santo, y por eso lo llaman los 7 ojos y los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vean lo que dice el versículo número 7. Y fue y tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del corderito, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Vean qué interesante esto. Estos 24 ancianos tienen incensarios. Y dice la Biblia que este incienso representa las oraciones de los santos. ¿Saben por qué la Biblia nos está diciendo esto, queridos hermanos? ¿Cuántas veces ustedes no han orado
por justicia de Dios en la tierra? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha orado a Dios por justicia en esta tierra? ¿Han visto tanta cosa, tanta maldad, tanta muerte, tanta guerra, tanto maltrato a la naturaleza? ¿No han alguna vez ustedes dicho: Señor, haz justicia en esta tierra? Yo creo que sí. Precisamente antes de que, cuando el Señor toma el rollo y va a desatar sus sellos, se nos presenta alrededor de eso el incienso que representa las oraciones de los santos. Porque escúchenme bien esto: Dios ha escuchado la oración de su pueblo para que Él traiga justicia sobre la tierra, y Él está listo en ese momento para aplicar justicia sobre los hombres. No está mal pedir por justicia en esta tierra. Dice la Biblia en el versículo número 9: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Saben qué ha hecho el Señor a través de su sangre? Nos ha hecho un reino de sacerdotes. Ahora les hago una pregunta: ¿son estos sacerdotes, este reino y este linaje escogido, es solo el pueblo de Israel? ¿Es solo las 12 tribus de Israel? No, ¿verdad? Dice la Biblia que son de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda ¿qué? Nación, porque Dios ama a todas las naciones, no solo a Israel. Y dice la Biblia: y mirando yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: digno es el corderito degollado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. 7 palabras que representan adoración. El cielo está dándole la completa adoración y la completa alabanza a Jesucristo, al igual que se lo ha hecho al Padre. Dice el versículo 13: y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra, escúcheme, y aún debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que están en ellos, es decir, toda la creación, oí que decían: alabanza, honra, gloria, dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. Hay una secta que se hace llamar los testigos de Jehová. Estos no son unitarios. Estos no dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Estos no son los herederos de Sabelio. Son los herederos de otro hereje del siglo III, porque el siglo III fue el siglo de las herejías. Este hereje se llamó Arrio. Y a este pensamiento, ¿qué es lo que propuso Arrio? Arrio dijo que solo el Padre era Dios y que Jesucristo era el ser más grandioso que Dios había creado. Esto se llama arrianismo, y los herederos del arrianismo son los testigos de Jehová, porque cuando usted habla con un testigo de Jehová, los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Dicen que es el Hijo de Dios y que es el ser más precioso y bello que Dios ha creado, pero no lo reconocen como Dios. Pero Dios mío, qué tontera más grande. ¿Cómo puede un ser creado, si Jesucristo fuera un ser creado, cómo puede recibir la misma adoración que está recibiendo el Padre? ¿Me entienden? Si Jesús es un ser creado, ¿cómo es posible que el cielo dice: al que está sentado en el trono sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder y al Cordero? Es imposible que Jesucristo sea un ser creado. Jesucristo es Dios también. Dice la Biblia en el versículo 14: y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y ¿qué? Y adoraron. ¿Saben ustedes una cosa, queridos hermanos, para ir terminando este mensaje? ¿Qué pasa si de repente nosotros aquí, los humanos en esta tierra, ¿saben qué pasa si nosotros decidiéramos todos de forma unánime dejar de adorar a Dios?
no pasa absolutamente nada. Por una simple razón, porque el cielo desde tiempos inmemorables ha adorado a Dios, adora a Dios y adorará por siempre a Dios. Hay algo que tenemos que entender acerca de Dios, queridos hermanos. Él está siempre rodeado de adoración, y donde quiera que Él esté, a Él lo rodea la adoración. Es por eso que realmente, ¿qué problema es? Miren, yo sin ánimos de juzgar, yo mismo estuve sentado ahí un ratito, no obstante yo estaba adorando, pero ¿qué problema es cuando uno viene a un lugar y uno puede ver al pueblo de Dios adorando y uno ve gente sentada así como si el asunto no fuera conmigo? ¿Qué problema más grande es ese? ¿Qué problema más grande es cuando realmente hay un pueblo que está adorando y usted ve personas ahí, ¿verdad? Sí, esto no es conmigo. Usted no los ve adorando, usted no los ve cantando, usted no ve que haya un corazón de adorador. Este es un grandísimo problema, porque dice la Biblia en el Evangelio de Juan que Dios es espíritu y busca que se le adore en espíritu y en verdad. No me vayan a malinterpretar, no es que estoy diciendo que si usted brinca y da vueltas y hace la licuadora pentecostal, entonces usted sí está adorando a Dios de todo corazón. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que reconocer como criaturas que tenemos que adorar al Creador. Y esto es algo que Dios, que el enemigo nos quiere robar. Ustedes vieron, yo se los comenté hace unas semanas, lo que pasó cuando el Real Madrid quedó de campeón, ¿verdad? En la Champions. Cómo llevaron ahí a la plaza de Cibeles, España, en la imagen de Cibeles, cómo le pusieron un vestido, cómo la decoraron, el capitán del Real Madrid, miles de personas rodeados a través de Cibeles. ¿Sabían ustedes que cuando estudiamos la iglesia de Tiatira, vimos que el principado satánico que gobernaba en la ciudad de Tiatira era Cibeles, la diosa de la tierra, la diosa madre tierra, madre naturaleza? Ella es Cibeles. ¿Cómo es posible que las personas no tienen reparos para cantar, ¿verdad? A saprisa, ¿verdad? Monstruo, monstruo de mi vida, sáname la herida. Y eso la gente se desgalilla, ¿verdad? Y brinca ¿verdad? Y los tambores y la luz, ¿verdad? Y la música y el vapor, ¿verdad? Pero cuando hay que adorar a Dios, este no es la realidad que la Biblia nos describe. Toda aquella persona que haya experimentado de manera verdadera y real la gracia del Señor sobre su vida será un adorador. ¿Lo entendemos? Será un adorador. Los 24 ancianos que aparecen acá no son seres celestiales, son hombres que están ante la presencia de Dios, y ahí ellos aparecen, dice, postrándose y adorando. Versículo 14. Nos había presentado también Apocalipsis capítulo 4, también nos presenta a esos 24 ancianos, cada uno con coronas, y dice la Biblia, y presentan sus coronas delante de él. Queridos hermanos, ¿saben ustedes? Y quiero terminar con estas palabras. ¿Por qué razón el enemigo busca tanto atacar la adoración y la alabanza dentro de las iglesias? Porque él conoce el poder que hay en la alabanza y la adoración. No es como se ha enseñado que él era el director de las orquestas del cielo, porque no hay un solo pasaje en la Biblia que diga eso. Pero la Biblia lo presenta a él, que desde el día en que él fue creado se le entregaron, eso sí la Biblia lo enseña, se le entregaron tamboriles y se le entregaron instrumentos musicales. Claro que él como querubín estuvo relacionado con la adoración en el cielo, eso no hay duda. Y él sabe el poder que hay a través de la adoración y la alabanza, y por eso es que quiere atacar siempre la adoración dentro de la congregación. Y hay muchas iglesias que adoran y entonces apenas viene el pastor, cuando se pone enfrente al púlpito, dice: ahora sí, lo más importante. No es verdad que es lo más importante. Es exactamente igual de importante que la palabra. Lo han escuchado muchas veces. Yo muchas veces he estado en lugares donde terminó la alabanza y dice: ahora sí vamos con lo más importante. No,
Era igual de importante. Quiero invitarlos para que se pongan en pie.